Cada tipo de carga va a tener su propia resistencia. En el caso de las cargas resistivas, va a tener una resistencia cuya función va a ser atenuar la corriente eléctrica, mientras que en las cargas reactivas, es decir, las inductancias y las capacitancias, va a tener una resistencia que va a producir el mismo efecto de atenuar la corriente, pero además va a producir un desfasamiento entre el voltaje y corriente. Por lo tanto, para diferenciarlas, le vamos a llamar reactancias. Y tendríamos de dos tipos: reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Considerando que todas las cargas eléctricas llegan a tener una parte de resistencia y una parte de reactancia, si deseamos obtener la resistencia total de varias cargas, el resultado que obtendríamos sería la impedancia, la cual la podemos interpretar como la resistencia total de un circuito resistivo, capacitivo e inductivo. Estas tres variables, resistencia, reactancia e impedancia, las podemos plasmar en un triángulo, en donde el cateto adyacente sería asignado a la resistencia, el opuesto a la reactancia y el más largo, la hipotenusa, a la impedancia. Mientras que el ángulo del triángulo sería el ángulo de desfasamiento que exista entre voltaje y corriente, producto de las cargas eléctricas. A continuación, vamos a realizar un par de ejemplos donde vamos a aplicar lo que comentamos anteriormente. Suponemos que tenemos dos cargas. Estas se encuentran conectadas en paralelo y queremos determinar qué es lo que la fuente ve en cuanto a resistencia, como si fuera la resistencia equivalente total. En el primer ejercicio, la primera carga representa la información de una carga inductiva, en donde tendríamos una resistencia, la reactancia inductiva y la impedancia, que sería el resultado de la suma de la resistencia más la reactancia. La segunda carga representa a una carga puramente resistiva, que no tiene un contenido de reactancia, es decir, valdría cero. Para determinar lo que la fuente va a ver, simplemente sumamos las resistencias R1 más R2, es decir, lo que tengamos en los catetos adyacentes. De igual modo lo hacemos con los catetos opuestos. Sin embargo, en nuestro ejemplo, la segunda carga, el cateto opuesto, vale 0. Por lo tanto, permanece la reactancia de la primera carga. Y por último, sacamos un vector resultante, que sería la impedancia total del circuito. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a mantener la primera carga igual y vamos a conectar ahora en paralelo una carga capacitiva con una componente de resistiva. Aplicamos el mismo procedimiento que en el primer ejemplo. Sumamos la resistencia de la primera carga más la resistencia de la segunda carga. Para la reactancia aplicamos el mismo procedimiento. A la reactancia inductiva, que es la mayor, le restamos la reactancia capacitiva de la segunda carga, que es menor. Lo que obtenemos como resultante es que el circuito seguiría comportándose como una carga inductiva. Estos dos ejercicios son un ejemplo de cómo se puede lograr mejorar el factor de potencia. En el primer caso, a la carga 1 le agregamos una carga resistiva. Observamos que la fuente disminuye su ángulo, pero la impedancia crece. En el segundo ejercicio, agregamos a la primera carga una carga capacitiva. Notamos que la fuente de igual modo disminuye su ángulo, pero la impedancia disminuye también.